Colombia siempre ha sido un corredor de los pueblos amerindios y por ende, pues por su misma situación geográfica que tiene Colombia, en donde el recorrido de los indígenas del norte hacia el sur, de igual manera esto permitió el establecimiento de múltiples lenguas acá en Colombia. Ya hablando de quiénes fueron los primeros que hicieron estudios de la lengua, podemos decir que fueron los sacerdotes jesuitas. Estos sacerdotes llegaron a Colombia con el fin de conocer y poderse comunicar con los indígenas y por supuesto también de poder evangelizarlos, hablemoslo así, para guiarlos a la religión católica. En la clasificación que hicieron los jesuitas se dieron cuenta que acá se hablaban varias lenguas y las clasificaron dentro de la familia arawak. Pero esta clasificación terminó después de que el Imperio Español culminó. Con el surgimiento del americanismo se empiezan a descubrir otras lenguas por regiones acá en Colombia. Por ejemplo, en el Amazonas, los Huitoto, Bora, los Macú, los Tucano Oriental. Y otras familias como la familia Caribe, que la hablan los Huitoto, la familia Arawak, que la hablan los Tupi, la familia Tucanos, que la hablan los Tucanos, y la familia Chicchapaez, que la hablan en Antioquia, los Cuna y los Paez del Chocó. Alexander Niño Zatinogani, la Sierra Padre Menaba, Iván Kiribicoani, Emma Gakanamuneika Gutari, Panaun. Mi nombre en español es de Alexander Niño. Yo vengo de la Sierra Nevada de Santa Marta. En la Sierra Nevada de Santa Marta hay 4 comunidades indígenas. Arhuaco, vengo de la comunidad de Arhuaca, Ogi, Rosario, y los Pacuamos y los Huíbar. Nosotros, según pertenecemos a la familia de los Chibchas, a la familia lingüística de los Chibchas y de los Taironas. De las 4 etnias, todos hablamos una lengua diferente. En un principio tuvimos, como en 1916, o todo lo que tuvo que ver con el siglo pasado, hubo una abstracción, como un momento en que llegaron los capuchinos, comenzaron como a entrar a hablar sobre la lengua capuchina con el fin de enseñar religión y ese tipo de cosas con el fin de evangelizar y poder enseñar como todo lo que tiene que ver con lo cristiano. Desde ese momento comenzaron una transformación cultural dentro de la Sierra Nevada de Santa Marta, ¿no? Por eso ahí vino como una pequeña culturización de los arhuacos. Hay unos arhuacos muy tradicionales y hay otros indígenas ya que están un poco más, por lo menos saben lengua castellana y todo ese tipo de cosas. Desde ese momento para acá hemos venido luchando para poder reivindicar otra vez esa parte indígena que de a poco se nos fue olvidando. Y hemos logrado ahí establecer colegios, escuelas y pues con ese fin de comenzar otra vez
a reivindicar ese tipo de cosas. La eliminación de la diversidad en Colombia la podemos observar en los estudios que hace López de Mesa, cuando López de Mesa en sus estudios dice que es necesario suprimir el legado indígena y el legado africano para que el país ingrese al famoso proceso de modernización. Todo esto nos arroja datos para comprender por qué las comunidades indígenas en la actualidad están perdiendo su legado ancestral en cuanto a lo lingüístico, cómo las comunidades indígenas hoy prefieren seguir hablando español que continuar con el legado indígena, de hablar sus lenguas nativas como tal. Todo eso se hace porque las interlocuciones con el Estado le exige a esas poblaciones hablar el lenguaje español, mientras que el Estado no fomenta el lenguaje nativo. El Estado no da garantías para que esas comunidades preserven su cultura. Esa es una gran dificultad que hemos tenido en Colombia en cuanto a la conservación de las lenguas nativas. El compromiso social de nosotros los antropólogos y de toda la población colombiana es crear estrategias para que estas poblaciones indígenas se apropien de su identidad, se apropien de ese acervo cultural, esa diversidad lingüística que los hace cada día más diferentes, esa diversidad étnica que nos vuelva al pasado, que nos hace valorar a esas personas que vivieron antes de nosotros. Rescatar las lenguas indígenas, hablar de las lenguas indígenas es un elemento determinante porque esto nos permite preservar la memoria histórica de todas las poblaciones étnicas del país. Por otro lado, sería interesante también hablar del legado histórico que tuvieron los africanos acá con el ingreso en esclavitud, porque en Colombia contamos con la dicha de tener dos poblaciones étnicas descendientes de africanos que aún conservan ese legado lingüístico, como es la población de San Basilio de Palenque y la de San Andrés y Santa Catalina. La población de San Basilio de Palenque queda en Cartagena. Fue un palenque que se liberó del yugo español en Cartagena, encabezado por Penco Piojó. Esa población habla un idioma que, según Nina Friedman, ha sido como esa mezcla, ese sincretismo entre el idioma español y el idiomas africanos. Entonces este mestizaje de lengua fue lo que ocasionó el lenguaje palenquero. El lenguaje palenquero hoy prácticamente se encuentra en un proceso de eliminación a raíz de que la comunidad ha sufrido un proceso de aculturación. La gente prefiere hablar español que seguir conservando su lengua debido a que el Estado no crea mecanismos para que estas poblaciones sobrevivan con su legado ancestral. Por otra parte, nos encontramos con la experiencia de San Andrés. Los sanandresanos hablan un idioma que es el patuá. Este patuá es un elemento que ha servido de comunicación durante milenios. La lengua palenquera recibe ese nombre porque es hablada en los sitios, en los lugares formados por quienes se escapaban de la esclavización y se quedaban sueltos, construían sus viviendas en bareque, como ustedes le llaman, nosotros decimos casas en palma, y la cercaban con unas murallas hechas en palo. Para nosotros la lengua es transversal porque abarca nuestra cultura, tiene que ver con nuestra historia, con la tradición oral
a través de la lengua materna ancestral, construimos cultura, construimos existencia, tejido social. La antropología lingüística en Colombia ingresa con los inicios de los estudios antropológicos en las comunidades indígenas en Latinoamérica. Esta antropología lingüística se encarga de destacar de qué forma están viviendo las poblaciones indígenas y cuáles son sus procesos de comunicación, cómo lo lingüístico juega un papel determinante para estas poblaciones a raíz de que el país presenta diversidad en las cuestiones de la lingüística. La diversidad lingüística en Colombia es demasiada. A raíz de eso podemos ver que los pueblos del Amazonas presentan lenguas diferentes a los pueblos de la Sierra Nevada. Los pueblos del Pacífico hablan diferente a los pueblos de la Sierra Nevada. Todas estas experiencias le hacen que la antropología colombiana tenga elementos riquísimos para emprender estudios sociolingüísticos. Por ejemplo, los precursores de la antropología lingüística en Colombia se enfatizaron en determinar y en clasificar las diferentes familias que poseía el país, las diferentes familias lingüísticas que poseía las poblaciones indígenas. Entre esas estaban los chichas, los arahuá y todas estas familias lingüísticas que las hemos podido ver en la actualidad en las poblaciones indígenas. Y es necesario retomar las anotaciones de Bartolomé de las Casas, porque Bartolomé de las Casas fue un fray que se encargó de defender a los pueblos indígenas, y la defensa de Bartolomé de las Casas era para que los pueblos indígenas no fueran esclavos, para evitar ese exterminio cultural, con el fin de que esas poblaciones indígenas siguieran conservando su legado milenario, como sus dialectos, su forma de expresarse, sus rituales y en esencial su forma de hablar. La diversidad étnica se vio en el periodo colonial y en la actualidad vemos que la diversidad étnica ha sido reducida debido a los procesos de colonización de primera mano, al proceso de modernización a lo que el Estado ha sometido a estas poblaciones, con el proceso de la civilización que ha sido implementada por los jesuitas, los misioneros católicos que han intervenido en estas poblaciones para que estas poblaciones dejen de ser lo que ellas son, pierdan ese legado cultural, pierdan el legado lingüístico y asuman ese legado español que nosotros tenemos en cuanto a comunicarnos con el idioma español.